Muy buenas para todos, les doy la bienvenida a lo que va a ser mi canal personal. Muchos me conocerán por Crossover, mi nombre es Leandro Carranza, soy la persona que está detrás de los videos. Pero en este canal en particular no vamos a estar subiendo historias, sino más bien videos analizando la actualidad de la NBA, que es una liga que, como saben ustedes, te da muchísimo para hablar en cada jornada. Lo prometido es deuda, muchos me habían pedido un video en particular y vamos a comenzar con ese, que tiene que ver un poco con analizar y ver quiénes pueden llegar a ser los jugadores más dominantes de la próxima década. No voy a entrar en la chicana esa de ver cuándo empezó la década, si todavía no empezó, si falta un año, porque lo importante acá es ver y analizar también cuáles van a ser los jugadores que van a dominar los próximos años, más allá de esta diferenciación en el pensamiento. Si les parece, arrancamos con lo que es el video debut de este canal. Vamos. Bien, primero que nada hay que decir que para entender cuáles son o cuáles van a ser los jugadores más dominantes, tenemos que tener en cuenta que hay una cantidad increíble, quizás nunca antes vista en la historia de la NBA, de jugadores con una fisonomía, una configuración física distinta y dominante que los puede llegar a convertir en ese tipo de jugadores. James Harden, Luka Doncic, el propio Giannis, son todos jugadores distintos en su configuración física, pero que dominan los partidos y que son los líderes de su equipo. También tenemos que tener en cuenta cómo se juega en la NBA en este momento y el estilo que tienen los equipos que dominan la liga, porque normalmente eso es un preludio de lo que sucede luego. Así que tenemos que saber que obviamente los jugadores dominantes van a responder a este estilo de juego. Y eso no quiere decir que sean todos iguales entre ellos y que estén todos cortados por la misma tijera. De hecho, en la NBA en este momento, los 5 o 6 jugadores que dominan la liga, que están en carrera por el MVP, no se parecen mucho entre ellos, no tienen un estilo tan similar. Pero vamos a empezar con el primer jugador y con el que creo yo que van a coincidir todos, porque su evolución en la liga está demostrando que esta década que se viene, estos años próximos, van a ser suyos. Está claro que ya viene dominando la liga. De hecho, es el MVP reinante y obviamente estoy hablando de Giannis Antetokounmpo, el griego, que es quizás la fuerza más dominante en ambos costados de la cancha. Porque si nos ponemos a hilar finos y a ver las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que Giannis es tanto el mejor atacante como el mejor defensor de uno de los mejores equipos, de los más completos de todos, los Milwaukee Bucks. Entonces se puede argumentar que Giannis es en este momento el jugador más completo que tiene la NBA. Vamos a empezar a analizar un poco por qué puede llegar a ser el jugador más dominante de la próxima década y cuáles son las condiciones que lo hacen justamente un jugador propenso a llevarse la liga por delante. Lo primero que asombra cuando uno ve a Giannis es obviamente su físico y la facilidad que tiene para moverlo. Es un tipo de 2 metros 11 que pesa 110 kilos y la verdad que se mueve como si fuera un perimetral. Es algo que no habíamos visto en la historia de la NBA, más allá de varios pivots que sí eran capaces de correr la cancha, pero no al nivel de Giannis. Entonces esa característica ya nos empieza a dar indicios de por qué puede ser la estrella de esta década. Físicamente muchos lo consideran el prototipo del nuevo jugador de la NBA. ¿Por qué? Porque tiene una envergadura increíble, 2 metros 21, es rápido, fuerte, ágil, puede hacerlo absolutamente todo dentro de una cancha de básquet. Pero quizás lo que más nos importa a nosotros es qué es lo que le permite hacer ese físico, esa capacidad de moverse como un perimetral siendo un interno. Bueno, la primera muestra de ese dominio salta a la vista: lo efectivo y difícil de marcar que es Giannis en la pintura. En la última temporada anotó 1226 puntos, que es algo que la verdad no sucedía desde que lo hiciera Shaquille O'Neal en la campaña 2004-2005. O sea, estamos hablando de Shaquille O'Neal, quizás la fuerza más dominante en la pintura en toda la historia de la NBA. Bueno, Giannis está a ese nivel y todavía no alcanzó su prime. Solo en la temporada pasada, Giannis acumuló 116 volcadas sin asistencia, algo que demuestra su capacidad para dominar y hacerse valer incluso sin depender de su equipo.
Es un jugador que puede hacer daño por sí solo. Y lo más asombroso de todo esto es que probablemente vuelva a mejorar todas esas cifras en esta temporada. Giannis es, por escándalo, el jugador que más tira y que más anota en la zona restrictiva con un 74% de acierto. Es decir, dejar que Giannis entre a la pintura es prácticamente un suicidio. Y acá está la gran diferencia con otros jugadores, porque Giannis podría ser tranquilamente el mejor jugador de la NBA solo basándose en esta potencia física, en esta capacidad de anotar en la pintura y en esta facilidad que tiene para penetrar y llegar al aro para volcar la pelota. Tranquilamente podría ser uno de los jugadores más efectivos que tiene la NBA. Pero el griego no se queda solo con eso. Ya hemos visto que a lo largo de esta temporada y de la anterior también, Giannis ha mejorado considerablemente su toma de decisiones desde la creación de juego. Es en este momento el segundo interno con más asistencias por partido, solo por detrás de Nikola Jokic. Y ya sabemos que el serbio es probablemente el mejor pívot pasador en la historia de la NBA. Esto demuestra prácticamente que Giannis es uno de los jugadores más inteligentes que tiene la NBA. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema que tiene Milwaukee Bucks, que está obviamente basado en la premisa de Mike Budenholzer de crear una ofensiva alrededor del griego, hace que Giannis tenga muchas opciones a la hora de encontrar un jugador, un tirador en el perímetro. ¿Qué provoca esto? Bueno, que la pintura se despoble y que obviamente Antetokounmpo, siendo tan dominante como es, pueda sacar ventajas de sus capacidades ante una zona menos poblada. Pero ¿qué sucedería si Giannis no hubiese mejorado su creatividad ofensiva? Bueno, los equipos rivales prácticamente poblarían la pintura y tratarían de que Giannis la tenga lo más difícil posible a la hora de llegar al aro. El problema para los rivales, no para él, está en que el griego se dio cuenta de esto y empezó a evolucionar en ese aspecto. Cuando a Giannis le cierran la pintura, él es lo suficientemente inteligente y capaz como para abrir el juego para cualquiera de los tiradores que tiene Milwaukee. Entonces tenemos un jugador que es terriblemente dominante en la pintura, que como vimos está a niveles históricos, incluso podría ser comparado con el mismísimo Shaq. Y por el otro lado, ese mismo jugador es capaz de notar cuando tiene que soltar la pelota y cada vez se está volviendo más creativo y más determinante a la hora de gestar juego y manejar la ofensiva de su equipo. ¿Cuál era el siguiente paso que tenía que dar Giannis para transformarse definitivamente en un arma letal? Claramente el triple, el tiro exterior, que era hasta ahora quizás la mayor deficiencia que tenía su juego. Lamentablemente para todas las otras franquicias, el griego está avanzando a pasos agigantados en este aspecto. En la temporada pasada, de los 17,3 tiros que promedió por juego, solo 2,8 eran desde el perímetro y tenía un porcentaje bajísimo. Es decir, de esos casi 3 triples intentados, Giannis anotaba solo el 25,6%. Esta temporada hizo un cambio bastante importante en su selección de tiro y se está notando muchísimo en todos sus juegos. No solo toma más tiros por partido, está promediando 19, sino que esos 2 tiros que le añadió a su juego son triples. 5 triples por juego está tomando Giannis y está promediando mejores números que la campaña pasada, 32,5%. Ustedes dirán, son números bajos igualmente, porque un tirador confiable normalmente se acerca al 40%. Y por tiradores confiables me refiero a Jamal Murray, a Bradley Beal, por ejemplo, al propio Luka Doncic. Bueno, no. De hecho, el griego está teniendo mejores porcentajes que los 2 primeros y está muy cerca del esloveno. Entonces no deja de ser espectacular lo que está haciendo en relación a lo que había hecho con el triple en la temporada pasada. Pero el griego no es solo atacar, no solo es crear en ofensiva, que es obviamente una parte muy importante de su juego, sino que también es uno de los defensores más versátiles que tiene la NBA. ¿Por qué? Veamos. En este momento Giannis es el jugador con el mejor rating defensivo entre los que juegan 30 o más minutos. Es decir, es quizás la pieza fundamental de una de las mejores defensas de la NBA. De hecho, Milwaukee también es el equipo con el mejor rating defensivo. El griego además es uno de los pocos jugadores que promedia más de un robo y más de un bloqueo por partido. Su capacidad física, su envergadura, la potencia que tiene para saltar, la fuerza que tiene en sus brazos le permite ser también uno de los mejores
reboteadores que tiene la NBA. De hecho, está superando incluso el mejor promedio de su carrera que lo estableció en la temporada pasada. Es muy inteligente para leer las ayudas, protege muy bien el aro y esa capacidad, esa versatilidad que tiene en ataque también le permite defender múltiples posiciones y no sufrir ante perimetrales que son más rápidos, más ágiles que él. ¿Qué tiene de interesante todo esto más allá de lo individual? Bueno, que le da la chance a su equipo de probar múltiples sistemas defensivos, de intercambiar marcas constantemente y básicamente de convertirse en una mejor defensa, que es justamente lo que está sucediendo en esta temporada. En líneas generales se está promediando estos números y los está haciendo en 30 minutos por partido, que es lo increíble. No resulta extraño entonces que Giannis sea el primero o el segundo en todas las estadísticas de impacto individual. Primero en rating defensivo, segundo en net rating, primero en PER, segundo en win shares, segundo en uso. Son todas estadísticas avanzadas que miden el impacto individual que tiene un jugador en cancha y todo lo que hace para que su equipo gane. Es decir, cuán importante es ese jugador en el funcionamiento de ese equipo. Bueno, Giannis está prácticamente por encima de todos. De hecho, su porcentaje en PER está siendo el más alto para un jugador en una sola temporada en toda la historia de la NBA, superando nada más y nada menos que a Wilt Chamberlain. Si quieren que explique un poco qué es esto de la estadística avanzada, qué significa cada apartado, porque son temas bastante complicados de entender si uno no los conoce, háganmelo saber en los comentarios y próximamente lo voy a estar subiendo. Para cerrar con Giannis y para dar una conclusión sobre por qué creo que puede llegar a ser el jugador más dominante de la próxima década, de los próximos años, hay que decir que es uno de los físicos más imponentes que se vio en la historia de la NBA, que combina una potencia física increíble con una velocidad y una agilidad pocas veces vista para un jugador de su tamaño y que además le está añadiendo a su juego ultra efectivo esa capacidad de crear para sus compañeros, de leer bien las ofensivas y de generarse sus propios tiros incluso en el perímetro. Así que no hay muchas dudas sobre lo que puede llegar a ser Giannis en los próximos años. Claramente va a ser uno de los grandes dominadores y no me extrañaría para nada que gane varios MVPs en lo que queda de su carrera. Así que ya saben, la primera opción es el 34 de los Milwaukee Bucks.